La esperanza. Capítulo 1. La virtud de la esperanza es necesaria para la perfección de la vida cristiana. Porque la sentencia del príncipe de los apóstoles, 1 P 3,15, nos amonesta a dar razón de nuestra fe y también de la esperanza que hay en nosotros. Después de haber expuesto brevemente la doctrina de la fe cristiana, nos falta explicar brevemente lo que pertenece a la esperanza. Hay que considerar que el deseo del hombre puede descansar en un conocimiento, pues el hombre desea por naturaleza conocer la verdad y, una vez conocida, se calma su deseo. Pero el deseo del hombre no descansa en el conocimiento de la fe, porque la fe es un conocimiento imperfecto, en el que no se ve lo que se cree. Por eso el apóstol la llama argumento de lo que no se ve, en G 11,1. Luego, una vez adquirida la fe, aún permanece en el alma un movimiento hacia otra cosa, a ver perfectamente la verdad que cree y a conseguir los medios que la puedan llevar hasta esa verdad. Pero como dijimos que uno de los documentos de la fe es que se crea que Dios tiene providencia de las cosas humanas, surge de esto en el ánimo del creyente un movimiento de esperanza, el de conseguir con la ayuda divina los bienes que naturalmente desea una vez instruido con la fe. Por eso después de la fe es necesaria la esperanza para la perfección de la vida cristiana, como ya dijimos al comienzo, y C1. Capítulo 2. Necesidad de la oración para obtener de Dios lo que se espera. Diferencia entre la súplica a Dios y a un hombre. Según el orden de la providencia divina se concede a todos el modo de llegar al fin que conviene a su propia naturaleza. También a los hombres se les concedió el modo adecuado para obtener de Dios lo que esperan de él según requiere la condición humana. Es propio de la condición humana interponer una súplica para obtener de alguien, sobre todo de un superior, lo que se espera conseguir con su ayuda. Por eso se ha otorgado a los hombres la oración, para que mediante ella obtengan de Dios lo que esperan conseguir de él. La oración es necesaria de modo distinto para conseguir algo de un hombre que para conseguirlo de Dios. Se dirige a un hombre, en primer lugar, para expresarle el deseo y la necesidad del suplicante y, también, para inclinar el ánimo del suplicado a la concesión. Nada de esto tiene lugar en la oración que se presenta ante Dios. Cuando oramos, procuramos manifestar a Dios nuestras necesidades y nuestros deseos, que Dios ya conoce. Por eso también el salmista, Sal 37,10, le dice, Señor, ante ti están todos mis deseos. Y en el Evangelio de Mateo, 6,32 vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tampoco las palabras humanas pueden doblegar la voluntad divina a querer lo que antes no quería, porque se dice en Números 23,19, Dios no es como el hombre, para cambiar de opinión. Y en 1 Sam 15,29 se dice, y no se arrepiente. No obstante, al hombre le es necesaria la oración para obtener cosas de Dios por razón del mismo orante, para que considere sus carencias e incline su ánimo a desear fervorosa y piadosamente lo que espera conseguir orando. Con esto se vuelve idóneo para recibirlo. Hay que considerar también otra diferencia entre la súplica presentada a Dios y la presentada a un hombre. La oración que se dirige a un hombre requiere una familiaridad previa que facilite el acceso para pedir para uno mismo. La oración que se presenta a Dios nos hace familiares con Dios, pues eleva nuestra alma hasta Él y le habla con un afecto espiritual, adorándole en espíritu y en verdad. Así, orando se prepara uno el acceso para orar de nuevo con más facilidad. Por eso se dice en el Salmo 16,6 clamé, orando con confianza, ¿por qué me escuchaste, Dios mío? Indicando que, por haber alcanzado la familiaridad con la primera oración, dama por segunda vez con más confianza. Por eso, en la oración a Dios no son inoportunas la asiduidad ni la frecuencia de peticiones, sino que se considera que le son gratas, es necesario orar siempre y nunca desfallecer, como se dice en Lucas 18,1. El Señor invita a pedir cuando dice, en Mt 7,7, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En las súplicas dirigidas a un hombre, en cambio, la asiduidad se hace inoportuna. Capítulo 3. Para completar nuestra esperanza, fue conveniente que Cristo nos diera la forma de orar. Como, después de la fe, para nuestra salvación es necesaria la esperanza, fue oportuno que nuestro Salvador, igual que fue el iniciador y perfeccionador de nuestra fe mostrándonos los misterios sagrados, nos condujera también a una esperanza viva, transmitiéndonos la forma de orar con la que nuestra esperanza se eleva del mejor modo hasta Dios. Él mismo nos enseña que debemos pedir a Dios. No nos habría invitado a pedir sin prometer escuchar, pues solo pedimos a alguien del que esperamos, y solo pedimos lo que esperamos. Por tanto, a la vez que nos enseña a pedir cosas a Dios nos aconseja esperar en Dios. Al mostrarnos lo que tenemos que pedirle, nos enseña que debemos esperar de Él. Así pues, siguiendo las peticiones de la oración del Señor, mostraremos lo que puede corresponder a la esperanza cristiana, es decir, en quién debemos poner la esperanza, por qué, y qué debemos esperar de Él. Nuestra esperanza, en efecto, debe estar en Dios, a quien debemos orar, según el Salmo 61,9 esperad en Él, pueblo suyo, abrid ante Él vuestro corazón, orando. Capítulo 4. La razón de pedir a Dios con la oración lo que debemos esperar de Él. El principal motivo por el que debemos esperar en Dios es que le pertenecemos como los efectos a la causa. Nada se hace para nada, sino por un fin determinado. Luego es propio de todo agente producir un efecto tal que no carezca de cuanto necesita para llegar hasta el fin. De ahí viene que, en las cosas que hacen los agentes naturales, hallemos que la naturaleza no falla en lo necesario,
sino que concede a la cosa producida lo necesario para la consistencia de su ser y para realizar las operaciones con las que alcanza su fin, a no ser que alguna vez lo impida la deficiencia de un agente, que no sea capaz de realizarlo. Quien obra mediante el entendimiento, en la producción del efecto, no solo le proporciona lo que le es necesario para el fin intentado, sino que, una vez terminada la obra, dispone de su uso, que es el fin de la obra. Por ejemplo, un operario no solo fabrica el cuchillo, sino que también puede cortar con él. El hombre ha sido producido por Dios como obra de un artífice, por eso se dice en I 64,8, y ahora, Señor, tú eres nuestro alfarero, nosotros somos la arcilla. Por eso, como el vaso de arcilla, si tuviera conocimiento, podría esperar del alfarero, el hombre debe tener confianza en Dios, para ser rectamente gobernado por él, como se dice en ya 18,6, como arcilla en manos del alfarero. Esta confianza que el hombre tiene en Dios debe de ser muy segura. Hemos dicho que la gente solo falla en la recta disposición de su obra por alguna deficiencia suya. Pero en Dios no puede haber defecto alguno, ni de ignorancia, porque todas las cosas están desnudas y descubiertas para sus ojos, como se dice en Job 4,13, ni de impotencia, porque su mano no ha sido cortada para no poder salvar, como se dice en Is 59,1, ni de buena voluntad, porque Dios es bueno para el alma que espera en él, como se dice en Lam 3,25. Por eso, la esperanza con la que se espera en Dios, no defrauda al esperanzado, como se dice en Rom 5,5. Hay que considerar además que, aunque atienda con su providencia disponente a todas las criaturas, tiene por una razón especial cuidado de las criaturas racionales, que están dotadas con la dignidad de su imagen, pueden llegar a conocerle y amarle, son dueñas de sus actos y pueden distinguir el bien del mal. Por eso les corresponde confiar en que Dios no solo las conservará en el ser según la condición de su naturaleza, como corresponde a las otras criaturas, sino también que, apartándose del mal y obrando el bien, adquirirán méritos ante él. Por eso en el Salmo 35,7, se dice, salvarás, Señor, a los hombres y a las bestias, pues proporciona a los hombres y a las criaturas irracionales lo necesario para mantener la vida. Y después añade, Sal 35,8 los hijos de los hombres esperarán a la sombra de tus alas, protegidos por él con especial cuidado. También es necesario considerar que, cuando llega una perfección, aumenta la facultad de hacer o de lograr algo. Así el aire iluminado por el sol tiene la facultad de poder ser el medio de la visión, y el agua calentada por el fuego tiene la facultad de cocer. Y esto podrían esperar, si tuvieran conocimiento. A los hombres, además de su naturaleza, se les otorga la perfección de la gracia, con la que nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, como se dice en 2p 1,4. Por eso, y de acuerdo con ello, se dice que somos engendrados de nuevo como hijos de Dios, según lo que se dice en Yei en 1,12, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Una vez hechos hijos de Dios, pueden lógicamente esperar la herencia, como se dice en Rom 8,11, si somos hijos, también herederos. Con esta regeneración espiritual corresponde al hombre tener una esperanza más alta en Dios, la de lograr la herencia eterna, por lo que se dice en 1p 1,3 a 4, nos reengendró a una viva esperanza, a una herencia que no se marchita, etc. Y dado que por el espíritu de adopción que hemos recibido clamamos Abba, Padre, como se dice en Rom 8,15, el Señor, para enseñarnos que debemos orar con esa esperanza, inició su oración con la invocación del Padre, diciendo, Mt 6,9 Padre, etc. También, al decir Padre, se prepara el afecto del hombre para orar con pureza y para obtener lo que espera. Y los hijos también deben ser imitadores de sus padres. Por eso, quien confiesa que Dios es su Padre, debe intentar vivir como imitador de Dios, evitando lo que le hace de semejante de Dios e insistiendo en lo que le asemeja a él. Por eso en ya 3,19 se dice, me llamarás Padre, y no dejarás de seguir mis pasos. Y Gregorio de Nisa advierte, si, por tanto, diriges la vista a las cosas mundanas, o ambicionas la gloria humana o la inmundicia del apetito paase y aval, como tú, que llevas una vida corrupta, llamas Padre al autor de la incorruptibilidad. Capítulo 5. Debemos llamar a Dios Padre nuestro y no Padre mío, cuando le pedimos lo que esperamos. Quien se reconoce como hijo de Dios, entre otras cosas, debe principalmente imitar a Dios en la caridad, según enseña F5,1 a 2, sed imitadores de Dios como hijos muy queridos y andad en el amor, como, etc. El amor de Dios no es privado sino común a todos, pues Dios ama todo cuanto existe, se dice en Sab 11,25, y especialmente a los hombres, como se dice en Diti 33,3, amó a las gentes. Por eso, como dice Cipriano, nuestra oración es pública y común, y cuando oramos no lo hacemos por uno solo sino por todo el pueblo, pues todo el pueblo somos una misma cosa. Y como dice Juan Crisóstomo, la necesidad obliga a orar por sí mismo, pero el amor fraterno nos invita a orar por el prójimo. Por eso no decimos Padre mío, sino Padre nuestro. También debemos considerar que, aunque nuestra esperanza se apoya principalmente en el auxilio divino, también nos ayudamos unos a otros para obtener más fácilmente lo que pedimos. Por eso se dice en 2 Ioar 1,10 a 11, Él nos librará, si vosotros ayudáis también con la oración por nosotros, para que la gracia que hay en nosotros por la acción de muchos, sea agradecida a Dios por muchos en nuestro nombre. Por eso en San 5,16 también se dice, orad unos por otros para que os salvéis. Como dice Ambrosio,
Cuando muchos muy pequeños se reúnen unánimes, se hacen grandes, y es imposible que las preces de muchos no sean escuchadas, conforme a lo que se dice en Mt 18,19, si dos de vosotros se reúnen sobre la tierra, todo cuanto pidan se lo concederá mi Padre que está en los cielos. Por eso no recitamos nuestra oración en singular, sino que, como apoyados en el consenso unánime, decimos Padre nuestro. Hay que considerar también que nuestra esperanza es en Dios por medio de Cristo, según se dice en Rom 5,1-2, justificados por la fe, tengamos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, en virtud de la fe, tenemos el acceso a esta gracia en la que nos mantenemos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Por él, que es el Hijo natural unigénito de Dios, somos hechos hijos adoptivos porque, como se dice en Gal 4,4-5, envió Dios a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijos. En virtud de esto debemos confesar que Dios es Padre, salvando el privilegio del unigénito. Por eso dice Agustín, no reclames para ti nada en particular. Solo es Padre particular de Cristo, para nosotros todos es Padre común, porque únicamente lo engendró a Él, a nosotros nos creó. Por eso decimos Padre nuestro. Capítulo 6. Cuando dirigimos nuestra oración a nuestro Padre Dios, señalamos su poder para conceder lo que esperamos, al decir que estás en los cielos. Suele disminuir la esperanza ante la incapacidad de aquel de quien esperamos la ayuda, pues para confiar con esperanza no basta que ésta se apoye en alguien que tiene voluntad de ayudar, sino tiene además el poder de hacerlo. Ya expresamos suficientemente la disposición de la voluntad divina para ayudar cuando le llamamos Padre, pero para que no haya duda de la excelencia de su poder, se añade, Mt 6,9 que estás en los cielos. Y no decimos estás en los cielos como si estuviera contenido en ellos, sino porque los abarca con su poder, según se dice en Eclo 24,8, yo sola recorrí la bóveda del cielo. Más aún, su poder se elevó sobre toda la extensión de los cielos, según dice el Salmo 8,2 oh Dios, ha sido elevada tu magnificencia sobre los cielos. Por eso, para reforzar la confianza de la esperanza confesamos su poder, que sostiene y trasciende los cielos. Con esto también se evita una dificultad para la oración. Hay algunos que someten las cosas humanas a la necesidad fatal de las estrellas, como se dice en Ya 10,2, no tengáis miedo de los signos del cielo, que temen los gentiles. Con este error se destruye el fruto de la oración. Si nuestra vida está sometida a la necesidad de los astros, no puede cambiarse nada relacionado con ella. Luego en vano rezaríamos pidiendo conseguir algún bien o librarnos de algún mal. Por tanto, para que esto no dificulte la confianza de los orantes, decimos que estás en los cielos, como motor y moderador de ellos y, así, el poder de los cuerpos celestes no puede impedir la ayuda que esperamos de Dios. Para que la oración sea eficaz ante Dios también es necesario que el hombre pida lo que es digno esperar de Dios. En San 4,3 se dice a algunos, pedís y no recibís, porque pedís mal. Se piden mal las cosas que sugiere la sabiduría terrena, no lo que sugiere la celeste. Por eso dice Crisóstomo, cuando decimos, que estás en los cielos, no encerramos a Dios allí, sino que el alma del orante se aparta de la tierra y se eleva a las regiones excelsas. Hay otro impedimento para la oración o para la confianza que tiene en Dios quien ora, cuando piensa que la vida de los hombres está muy alejada de la providencia divina. Por eso se dice de lo que piensan los impíos en Job 22,14, las nubes lo ocultan y no ve nuestras cosas, anda por los caminos del cielo. Y en 9,9, el Señor ha abandonado la tierra, el Señor no ve. Pero Pablo enseña lo contrario cuando predica, HCH 17,27-28, a los atenienses, no está lejos de cada uno de nosotros. En él vivimos, nos movemos y existimos, porque él conserva nuestro ser, gobierna nuestra vida y dirige nuestros movimientos, como se dice en Sab 14,3, tú, Padre, gobiernas todas las cosas con tu providencia. Ni siquiera los animales más insignificantes escapan a su providencia, como se dice en Mt 10,29, ¿acaso no se venden 2 pájaros por 2 ases? Ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Los hombres cuentan con la providencia divina de un modo tan excelente que, en comparación con ellos, dice el apóstol, 1 Sioar 9,9 Dios no se ocupa de los bueyes. No porque no tenga en absoluto cuidado de los bueyes, sino porque no los atiende igual que a los hombres, a los que premia o castiga por sus acciones buenas o malas, y los destina a la eternidad. Por eso, después de las palabras antes dichas, el Señor también continúa, Mt 10,31 hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, expresando que todo lo que pertenece al hombre ha de ser reparado en la resurrección. Con ello, aleja de nosotros toda desconfianza. Por eso allí mismo, Mt 10,31, añade, así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pájaros. Y por eso, como arriba, C4, hemos dicho, en el Salmo 35,8, se dice, los hijos de los hombres esperarán a la sombra de tus alas. Y aunque se diga que Dios está cerca de todos los hombres con un especial cuidado, decimos que está mucho más especialmente cerca de los buenos que intentan acercarse a Él con la fe y el amor, como se dice en San 4,8, acercaos al Señor, y se acercará a vosotros, y en el Salmo 144,18 el Señor está cerca de todos los que lo invocan de verdad. Y no solo se acerca a ellos, sino que habita en ellos por la gracia, según ya, 14,9 tú estás en nosotros, Señor, etc. Para aumentar la esperanza de los santos, decimos que estás en los cielos, es decir en los santos,
como explica Agustín. Parece que están espiritualmente tan distantes, como él mismo dice, los justos y los pecadores, como distan corporalmente el cielo y la tierra. Para poner esto de manifiesto, cuando oramos nos volvemos hacia el oriente, de donde nace el sol. También incrementan la esperanza y la confianza de los santos para orar tanto la proximidad de Dios como la dignidad que les ha otorgado quien los hizo cielos por medio de Cristo, según Is 51,16, para que extiendas los cielos, y asientes la tierra. Quien los hizo cielos, no les negará los bienes celestiales. Capítulo 7. ¿Qué podemos esperar de Dios y la razón de la esperanza? Después de haber presentado, C4SS, de dónde viene a los hombres la esperanza en Dios, es necesario considerar qué es lo que debemos esperar de Él. Lo primero que debemos considerar es que la esperanza presupone un deseo. Para que algo llegue a ser esperado, se requiere primero que sea deseable, pues no se dice que esperemos las cosas que no deseamos. Esas cosas las tememos o las despreciamos. En segundo lugar, es necesario que consideremos posible de lograr lo que esperamos. En esto la esperanza es más que el deseo. El hombre puede desear incluso cosas que piensa que no puede alcanzar, pero no puede tener esperanza de ellas. En tercer lugar se requiere que lo que se espera sea arduo. Las cosas insignificantes las despreciamos, en vez de desearlas. O si las deseamos por tenerlas a la vista, no parece que las esperemos como futuras, sino que las tenemos presentes. Además hay que considerar que de entre las cosas arduas que uno espera conseguir, unas las espera alcanzar por sí mismo, otras con la ayuda de alguien. La diferencia entre unas y otras parece estar en que para obtener las cosas que el hombre puede conseguir por sí mismo, aplica la energía de sus propias fuerzas, mientras que para conseguir lo que espera alcanzar de otro, hace una petición. Y si espera adquirirlo de un hombre, la llamamos simple petición; si espera conseguirlo de Dios, la llamamos oración, que es, en palabras del Damasceno, la petición a Dios de lo que nos conviene. La esperanza que tiene uno en sí mismo no pertenece a la virtud de la esperanza, ni tampoco la esperanza que se tiene en otro hombre, sino únicamente la esperanza que se tiene en Dios. Por eso se dice en ya 17,5, maldito el hombre que confía en otro hombre y hace de la carne su fuerza. Y un poco más adelante, 17,7, dichoso el hombre que confía en el Señor, y pone en él su confianza. Así pues, lo que enseñó el Señor con su oración que debemos pedir, aparece como deseable, como posible y tan arduo que no podemos llegar a ello solo con las fuerzas humanas, sino con la ayuda divina. Capítulo 8. La primera petición nos enseña a desear que se perfeccione en nosotros el conocimiento inicial de Dios que ya tenemos, y que esto es posible. Debemos considerar el orden del deseo que surge de la caridad, para poder establecer el orden de lo que debemos esperar y debemos pedir a Dios. Corresponde al orden de la caridad que Dios sea amado sobre todas las cosas y, por eso, la caridad mueve nuestro deseo en primer lugar hacia las cosas que son de Dios. Pero como el deseo se refiere a un bien futuro, y a Dios considerado en sí mismo no le puede ocurrir nada en el futuro, sino que se mantiene eternamente del mismo modo, nuestro deseo no puede ser llevado hacia las cosas que son de Dios consideradas en sí mismas, es decir, que Dios consiga algún bien que no tiene en el presente. Nuestro afecto es llevado hacia ellas para que las amemos porque existen. También podemos desear que Dios sea glorificado con el pensamiento y la veneración de todos, porque Él siempre es grande en sí mismo. Pero no debemos considerar imposible esto. El hombre ha sido hecho para conocer la grandeza divina; si no pudiera llegar a intuirla parecería que había sido creado en vano, en contra de lo que se dice en el Salmo 88,48, ¿acaso creaste los hijos de los hombres en vano? Y sería un deseo natural baldío que todos quieran por naturaleza conocer algo de Dios. Por eso no hay nadie privado totalmente del conocimiento de Dios, como se dice en Job 36,25, todos los hombres le ven. Pero esto es tan difícil que supera toda la capacidad humana, como se dice en Job 36,26, he aquí que Dios es grande, supera nuestro conocer. Por eso solo es posible para los hombres llegar a conocer la grandeza y la bondad divinas mediante la gracia de la divina revelación, según se dice en Mt 11,27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Por eso Agustín en el comentario a Juan dice, nadie conoce a Dios, si no se lo muestra el que sabe. Es cierto que Dios señaló que los hombres han de conocerlo de algún modo con un conocimiento natural, porque les proporcionó la luz de la razón y creó criaturas visibles, en las que resplandecen vestigios de su bondad y de su sabiduría, como se dice en Rom 1,19, lo que se conoce de Dios, es decir, lo que se puede conocer de Dios mediante la razón natural, se les ha manifestado, a los gentiles, pues Dios se les reveló, mediante la luz de la razón y mediante las criaturas que formó. Por eso añade, v20, lo invisible Él se aprecia desde este mundo creado, al comprender que son cosas que han sido hechas. Este conocimiento, no obstante, es imperfecto, porque ni las criaturas pueden ser perfectamente percibidas por el hombre, ni ofrecen una representación perfecta de Dios porque el poder de su causa supera infinitamente los efectos. Por eso se dice en Job, acaso comprenderás los vestigios de Dios y alcanzarás al Omnipotente con toda perfección. Y en Job 36,25, después de decir todos los hombres ven a Dios, añade, todos lo ven de lejos. Consecuencia de la imperfección de este conocimiento es que los hombres se apartaron de la verdad y de distintas maneras erraron en el conocimiento de Dios.
Hasta el punto de que en Rom 1,21.23 se dice que algunos invalidaron sus pensamientos y se oscureció su insensato corazón, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en una apariencia de imagen de hombre caraptabal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso, con el fin de apartar a los hombres de este error, Dios dio un conocimiento más explícito en la ley antigua, que convoca a los hombres es del único Dios, según Dit 6,4, escucha Israel, el Señor Dios tuyo es uno solo. Pero este conocimiento de Dios estaba envuelto en figuras oscuras y reducido a los límites del pueblo judío únicamente, como se dice en el Salmo 75,2 Dios es conocido en Judea, su nombre es grande en Israel. En consecuencia, para que llegara a todo el género humano un conocimiento verdadero de Dios, el Padre envió la palabra unigénita de su verdad al mundo, para que con su ayuda el mundo entero alcanzara el conocimiento verdadero del nombre de Dios. El Señor mismo comenzó a hacerlo con sus discípulos, como se dice en Jeíen 17,6, he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado de este mundo. Y su intención no se limitaba a que solamente ellos tuvieran el conocimiento de Dios, sino que ellos lo divulgaran al mundo entero, por eso añade, Jeíen 17,21 para que el mundo crea que tú me has enviado. Y esto ciertamente lo hacen sin interrupción los apóstoles y sus sucesores, mientras llevan a los hombres al conocimiento de Dios, hasta que por todo el mundo sea tenido el nombre de Dios como santo y glorioso, como se dice en Mal 1,11, desde la salida del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las gentes. En consecuencia, pedimos que se lleve a su culminación lo que ya está incoado, cuando decimos santificado sea tu nombre. Y esto, dice Agustín, no lo pedimos porque el nombre de Dios no sea santo, sino para que todos lo consideren santo, es decir, que Dios sea tan conocido que nadie encuentre algo más santo. Entre los otros indicios que manifiestan a los hombres la santidad de Dios, el signo más evidente es la santidad de los hombres que están santificados por la inhabitación divina, pues como Gregorio de Nisa dice, ¿quién es tan irracional que, viendo en los creyentes una vida pura, no glorifica al nombre invocado en esa vida, conforme a lo que dice el apóstol en 1 Sioar 14,24, si todos profetizan y entra un infiel o un no instruido, será convencido por todos. Y después añade, v25 cayendo rostro en tierra, adorará a Dios declarando que Dios está verdaderamente en vosotros. Por eso, señala Crisóstomo, cuando el Señor dice santificado sea tu nombre, también ordena que el orante pida que sea glorificado con nuestra vida, como si dijera, haz que vivamos de tal modo que todos te glorifiquen por nosotros. Así pues, Dios es santificado por nosotros en la mente de los otros en la medida que nosotros somos santificados por Él. Cuando decimos santificado sea tu nombre, dice Cipriano que expresamos nuestro deseo de que su nombre sea santificado en nosotros. Porque Él mismo dijo, sed santos, porque yo soy santo, Lev 19,2, pedimos que quienes hemos sido santificados en el bautismo, perseveremos en lo que hemos comenzado a ser. También suplicamos cada día ser santificados, para que quienes todos los días delinquimos, purguemos nuestros pecados con una santificación constante. Por eso se pone esta primera petición, señala Crisóstomo, porque la oración digna de quien suplica a Dios es no preferir nada a la gloria del Padre, sino posponerlo todo a su alabanza. Capítulo 9. La segunda petición, que nos haga partícipes de la gloria. Después del deseo y de la petición de la gloria de Dios, se sigue que el hombre desee y suplique ser hecho partícipe de la gloria divina, y por eso se pone la segunda petición, Mt 6,10 venga tu reino. En esta, como en la anterior, C7 y 8, es necesario considerar en primer lugar que el reino de Dios sea deseado de modo conveniente, en segundo lugar, que el hombre pueda llegar a alcanzarlo, en tercero, que no puede llegar hasta él con sus propias fuerzas, sino únicamente con el auxilio de la gracia divina, y así, en cuarto lugar, debemos considerar cómo pedir que venga el reino de Dios. En cuanto a lo primero, es necesario tener en cuenta que todas las cosas desean por naturaleza su propio bien. Por eso definen el bien correctamente como lo que todas las cosas desean. El bien propio de cada una de las cosas es lo que la perfecciona. Decimos que una cosa es buena cuando ha alcanzado su propia perfección, y que carece de bien en la medida que le falta la perfección que le corresponde. A esto se debe que todas las cosas deseen su propia perfección. Por eso también el hombre desea por naturaleza ser perfecto y, dado que hay muchos grados de perfección humana, con preferencia a todo entra en su apetito natural lo que mira a su perfección última. La señal que nos permite identificar este bien, es que el deseo natural del hombre descansa en él. Y, como el deseo natural del hombre solo busca su propio bien y este consiste en una perfección, se sigue que mientras le quede algo que desear, aún no ha llegado a su última perfección. Queda algo que desear en dos casos. Cuando todo lo que deseamos, lo buscamos por otra cosa, y entonces es necesario que, una vez conseguido esto, no descanse en ello el deseo, sino que aún busque la otra cosa. Y cuando no sacia el apetito natural porque no llega a colmar lo que desea el hombre, igual que un poco de comida no es suficiente para su sustento natural. Luego el bien que desea el hombre primera y principalmente ha de ser tal que no sea buscado en razón de otra cosa y que sea completo para el hombre. Este bien es llamado comúnmente felicidad, por ser el bien principal del hombre. Por eso decimos que son felices aquellos que creemos que están bien. También se llama felicidad porque expresa excelencia. También puede llamarse paz porque aquieta el apetito y parece que el descanso del apetito es la paz interior. Por eso se dice en el Salmo 147,3 puso paz a tus fronteras. Con esto queda claro que la felicidad o bienaventuranza del hombre no puede estar en los bienes corporales.
En primer lugar porque no son buscados por sí mismos, sino que por su misma naturaleza se buscan para otra cosa, pues le sirven al hombre en razón del cuerpo. El cuerpo del hombre se ordena al alma como al fin, tanto porque es el instrumento con que mueve el alma, y todo instrumento está al servicio del arte que lo utiliza, como porque el cuerpo se relaciona con el alma como la materia con la forma, y la forma es el fin de la materia como el acto lo es de la potencia. De esto se sigue que la felicidad última del hombre no consiste ni en las riquezas, ni en los honores, ni en la salud o la belleza, ni en nada semejante. En segundo lugar, porque es imposible que los bienes corporales sacien al hombre. Esto se puede ver de varios modos. Primero, porque al haber en el hombre dos fuerzas apetitivas, una intelectiva y otra sensitiva, y en consecuencia dos deseos, el deseo del apetito intelectivo tiende principalmente a bienes inteligibles, entre los que no están los bienes corporales. También, porque los bienes corpóreos, por ser ínfimos en el orden de las cosas, no tienen la bondad concentrada sino dispersa, es decir, una cosa tiene una parte de bondad, por ejemplo placer, y otra cosa otra parte, por ejemplo la salud del cuerpo, etc. Luego en ninguno de ellos puede encontrar saciedad el apetito humano, que tiende por naturaleza al bien universal. Ni tampoco en una gran cantidad de ellos por grande que sea, porque carecen de la infinitud del bien universal. Por eso se dice en Ecl 5,9, el avaro nunca se sacia de dinero. En tercer lugar, porque, como el hombre percibe con el entendimiento el bien universal, que no se circunscribe al tiempo ni al espacio, el apetito humano desea el bien que coincide con la percepción del entendimiento, un bien que no se circunscribe al tiempo ni al espacio. Luego el deseo natural del hombre es la estabilidad perpetua, que no puede darse en las cosas corpóreas porque están sujetas a la corrupción y a la variación. En consecuencia, el apetito humano no puede encontrar en los bienes corpóreos todo lo que busca. Así pues, no puede estar en ellos la felicidad última del hombre. Y por eso, dado que las fuerzas sensitivas tienen operaciones corporales, puesto que obran mediante órganos corpóreos y sobre cosas corpóreas, tampoco consiste la felicidad última del hombre en las operaciones de la parte sensible, por ejemplo en los deleites carnales. El entendimiento humano tiene también una operación relacionada con las cosas corpóreas, puesto que conoce los cuerpos con el entendimiento especulativo y dispone las cosas corporales con el entendimiento práctico. Luego tampoco podemos poner en la operación del entendimiento especulativo ni en la del práctico, relacionadas con las cosas corpóreas, la última felicidad o última perfección del hombre. Y tampoco en la operación del entendimiento humano con la que el alma inteligente reflexiona sobre sí misma, por dos razones. En primer lugar, porque el alma considerada en sí misma no es bienaventurada, de lo contrario no necesitaría laborar por adquirir la bienaventuranza. Luego no alcanza la bienaventuranza mediante el simple hecho de considerarse a sí misma. En segundo lugar, porque la felicidad es la perfección última del hombre, como acabamos de decir. Y ya que la perfección del alma consiste en una operación propia, se requiere que veamos su perfección última vinculada a su operación mejor, que se refiere al mejor objeto, puesto que las operaciones se clasifican por los objetos. El alma no tiene lo mejor a lo que puede tender con su obrar, pues entiende que hay algo mejor que ella. Luego es imposible que la bienaventuranza última del hombre consista en una operación con la que se contempla a sí mismo. Por la misma razón, tampoco es posible que consista en una operación que mire a las otras sustancias superiores, puesto que hay algo mejor hacia lo que puede dirigirse la operación del alma. Pero la operación del hombre tiende a un bien, porque el hombre desea el bien universal, ya que mediante el entendimiento lo conoce. Luego en el grado en que esté presente el bien, así se dirigirá la operación del entendimiento humano, y en consecuencia la de la voluntad. El bien en grado sumo se encuentra en Dios que por su misma esencia es bueno y el principio de toda bondad. Por consiguiente, la última perfección del hombre y su bien final está en lo que une a Dios, según dice el Salmo 72,28: mi bien es acercarme a Dios. Esto además se ve con claridad si nos fijamos en el modo de participar de las demás cosas. A cada uno de los hombres singulares se le puede llamar con verdad hombre, porque participa de la misma esencia de la especie. A nadie se le llama hombre porque participe de una semejanza de otro hombre, sino únicamente porque participa de la esencia de la especie, y uno lleva a otro a participar de la esencia de la especie mediante la generación, como el padre lleva al hijo. Pero la felicidad o bienaventuranza no es otra cosa que el bien perfecto. Luego es necesario que todos los partícipes de la bienaventuranza sean bienaventurados por la sola participación de la bienaventuranza de Dios, porque Él es la bondad esencial, aunque unos sean ayudados por otros a dirigirse a la bienaventuranza y a alcanzarla. Por eso, también Agustín dice en el libro La verdadera religión que nosotros no somos bienaventurados viendo a los ángeles, sino viendo la verdad con la que los amamos, y nos alegramos con ellos. El alma humana puede ser llevada hasta Dios de dos modos, directamente o por medio de otra cosa. Directamente, cuando lo ve en él mismo y lo ama por él mismo. Por medio de otra cosa, cuando desde sus criaturas se eleva el alma hasta Dios, como se dice en Rom 1,20, se ve lo invisible de Dios, entendiendo las cosas que ha hecho. Pero no puede consistir la bienaventuranza perfecta en dirigirse hasta Dios mediante otra cosa. Primero, porque la bienaventuranza verdadera y perfecta no puede consistir en algo que no tiene razón de fin, sino de movimiento hacia el fin, puesto que la bienaventuranza significa el fin de todos los actos humanos. Pero el conocer y el amar a Dios mediante otra cosa se lleva a cabo con un movimiento del alma humana, pues pasa de una cosa a otra. Luego no está en esto la bienaventuranza verdadera y perfecta. En segundo lugar,
Porque la bienaventuranza perfecta requiere una perfecta unión con Dios, si la bienaventuranza del alma humana consiste en que ésta se una a Dios. No es posible que el alma se una perfectamente a Dios mediante una criatura, ni con el conocimiento ni con el amor, pues toda forma creada es infinitamente incapaz de representar la esencia divina. Luego, así como no es posible que mediante una forma de orden inferior sea conocida una cosa de orden superior en el ámbito de las criaturas, por ejemplo mediante un cuerpo conocer una sustancia espiritual o mediante un cuerpo elemental conocer un cuerpo celeste, es mucho menos posible conocer la esencia de Dios mediante una forma creada. Pero igual que percibimos negativamente la naturaleza de los cuerpos superiores mediante la consideración de los cuerpos inferiores, por ejemplo que no son graves ni leves, y mediante la consideración de los cuerpos alcanzamos conocimiento negativo de los ángeles, como que son inmateriales e incorpóreos, tampoco mediante las criaturas conocemos que es Dios, sino más bien que no es. La bondad de cada una de las criaturas es mínima en comparación con la bondad divina, que es bondad infinita. Por eso, en las cosas, las bondades que provienen de Dios y que son beneficios de Dios, no elevan el alma hasta el amor perfecto de Dios. Luego no es posible que la bienaventuranza verdadera y perfecta consista en que el alma se una a Dios mediante otra cosa. En tercer lugar, porque las cosas que son menos conocidas las conocemos mediante las que no son más conocidas, según el orden correcto, y del mismo modo, amamos las cosas que son menos buenas mediante las que son mejores. Y como Dios es la verdad primera y la bondad suma, de suyo puede ser conocido y amado en grado sumo. Luego el orden natural requiere que todas las cosas sean conocidas y amadas por él. Si el alma de un hombre necesita ser conducida hasta el conocimiento y el amor de Dios por las criaturas, esto se debe a su imperfección. Luego este hombre aún no ha conseguido la bienaventuranza perfecta, que excluye toda imperfección. En consecuencia, la bienaventuranza perfecta consiste en que el alma se una por sí misma a Dios conociendo y amando. Y como es propio del rey disponer y gobernar a los súbditos, decimos que reina en el hombre lo que dispone las demás cosas, por eso advierte el apóstol en Rom 6,12, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Como para la bienaventuranza perfecta se requiere amar y conocer directamente a Dios, para que por medio de él el alma sea dirigida a las otras cosas, Dios reina verdadera y perfectamente en los bienaventurados. Por eso diceis 49,10, el que tiene misericordia de ellos los regirá y llevará a beber en fuentes de agua, porque él los saciará con toda clase de bienes más valiosos. Hay que considerar también que no es posible que el entendimiento vea a Dios por su esencia mediante una especie o forma creada que represente la esencia divina, aunque el entendimiento entiende mediante especies o formas todo lo que conoce, igual que el sentido externo de la vista ve la piedra mediante la forma de piedra. Vemos que mediante la especie de las cosas de orden inferior no pueden ser representadas las cosas de orden superior en cuanto a su esencia. Por eso, mediante una especie corpórea no puede ser entendida una sustancia espiritual en cuanto a su esencia. Luego, como Dios sobrepasa el orden entero de las criaturas mucho más que una sustancia espiritual supera el orden de las cosas corpóreas, es imposible que Dios sea visto según su esencia mediante una especie corpórea. Esto se advierte con claridad si consideramos que es ver una cosa por su esencia. No ve la esencia de un hombre quien no comprende algo de lo que le pertenece esencialmente, así no conoce la esencia de hombre quien únicamente conoce el animal sin la diferencia racional. Todo lo que decimos de Dios le corresponde por esencia. No es posible que una especie creada represente a Dios en cuanto a todo lo que de él se dice. En el entendimiento creado hay especies distintas para comprender la vida, la sabiduría, la justicia y todas las demás cosas que son la esencia de Dios. Luego es imposible que un entendimiento creado sea informado por una especie única que represente la esencia divina de modo que Dios pueda ser visto por su esencia en ella. Si es informado por muchas, faltaría la unidad que es lo mismo que la esencia de Dios. No es, por tanto, posible que un entendimiento creado sea elevado hasta ver a Dios en sí mismo por su esencia mediante una especie creada, ni mediante muchas. Luego resulta que para que un entendimiento creado vea a Dios por su esencia es necesario que vea la esencia divina en sí misma y no mediante una especie, y esto mediante la unión del entendimiento creado a Dios. Por eso Dionisio dice, en el capítulo 1 de los nombres divinos, que cuando alcancemos el fin bienaventurado con la aparición de Dios, seremos inundados por un conocimiento superintelectual de Dios. Es peculiar de la esencia divina que el entendimiento pueda unirse a ella sin que medie una semejanza, porque la esencia divina es su propio ser, pero esto no ocurre con ninguna otra forma. Por eso, si una forma que existe por sí no puede informar al entendimiento, por ejemplo, si la esencia de un ángel debiera ser conocida por el entendimiento de otro, es necesario que esto se lleve a cabo mediante una semejanza de ella, que informe el entendimiento, pero esto no es necesario en la esencia divina porque es su mismo ser. Así pues, el alma bienaventurada se hace una misma cosa con Dios al entender. Pero es necesario que quien entiende y lo entendido sean la misma cosa de algún modo. Luego, como Dios reina en sus santos, estos reinarán junto con él. Y así, hablando de ellos, se dice en AP 5,10, nos hiciste para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este reino con el que reina Dios en los santos y los santos con Dios, también se llama reino de los cielos, pues dice MT 4,17, haced penitencia, porque se acerca el reino de los cielos, empleando ese modo de hablar con el que se dice que Dios está en los cielos, no porque esté contenido en ellos corporalmente, sino para designar que Dios está sobre todas las criaturas como están los cielos sobre los demás cuerpos, según el Salmo 112,4 el Señor está elevado sobre todos los pueblos, su gloria.
Sobre los cielos. Así pues, la bienaventuranza de los santos se llama también reino de los cielos, no porque su recompensa esté en los cielos corpóreos, sino porque está en la contemplación de las criaturas supercelestes. Por eso también se dice de los ángeles en Mt 18,10, sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. De ahí que Agustín, explicando lo que se dice en Mt 5,12, vuestra recompensa es abundante en el cielo, en el libro El Sermón del Señor en el Monte dice, no pienso que aquí se llame cielos a las partes superiores de este mundo visible, pues no hay que poner nuestra recompensa en cosas volubles. Sino que pienso que se llamó cielos a los firmamentos espirituales en los que habita la justicia sempiterna. También este bien final que consiste en Dios recibe el nombre de vida eterna, hablando en el sentido con el que llamamos vida a la acción del alma que da vida. Por eso se distinguen tantos modos de vida cuantos son los géneros de acciones del alma, entre las cuales ocupa el nivel superior la operación del entendimiento y, según el filósofo, la acción del entendimiento es vida. Y como los actos reciben el nombre y la especie del objeto, la visión de la eternidad divina se llama vida eterna, según lo que se dice en J.I.N. 17,3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, etc. Este bien final se llama también comprensión, según se dice en FLP 3,12, sigo por si llego a comprender de algún modo. Esto no se dice en el sentido en el que comprensión significa inclusión, pues lo que está incluido en una cosa está también totalmente contenido en ella. No es posible que un entendimiento creado vea totalmente la esencia de Dios, de modo que vea a Dios también como Él es visible, pues Dios es visible por la claridad de su verdad, que es infinita. Por eso es infinitamente visible, y no puede adecuarse a un entendimiento creado, cuyo poder para entender es finito. Luego solamente Dios que se entiende a sí mismo infinitamente con el poder infinito de su entendimiento, se comprende a sí mismo entendiéndose totalmente. A los santos se les promete la comprensión que significa acto de tener. Cuando uno persigue a otro, decimos que lo ha aprendido cuando puede sujetarlo con la mano. Así pues, mientras permanecemos en el cuerpo, como se dice en 2 Ioar 5,6-7, peregrinamos lejos de Dios, porque caminamos en fe y no en visión. Así tendemos a Él como a algo distante. Cuando lo veamos por esencia, en cambio, le tendremos presencialmente en nosotros mismos. Así, en el Cant 3,4, la esposa que busca al que ama su alma, cuando al fin lo encuentra dice, lo alcancé y no lo perderé. El bien final tiene un gozo perpetuo y pleno, por eso también dice el Señor en J.I.N. 16,4, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea pleno. No se puede recibir un gozo pleno de una criatura, sino únicamente de Dios, en quien está toda la plenitud de la bondad. Por eso también el Señor dice del siervo fiel, Mt 25,31 entra en el gozo de tu Señor, para que goces de tu Señor según lo que se dice en Job 22,26, entonces abundarás de delicias con el Omnipotente. Y como Dios goza de sí mismo principalmente, decimos también que el siervo fiel entra en el gozo de su Señor, porque entra en el gozo con el que su Señor goza. De acuerdo con esto también en otra ocasión el Señor aseguró a los discípulos, en LC 22,29-30, yo dispongo el reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a con acento mi mesa en mi reino. No porque los santos tomen alimentos corporales en el bien final, pues ya han sido hechos incorruptibles, sino que hay mesa significa la satisfacción del gozo que Dios recibe de sí mismo, y los santos de Dios. Hay que ver la plenitud del gozo no solo según la cosa que lo produce, sino también según la disposición de quien goza, esto es, según tenga presente la realidad de la que goza, y que todo el afecto sea transportado por el amor hasta la fuente del gozo. Ya hemos indicado líneas más arriba que por la visión de la esencia divina la mente creada tiene presencialmente a Dios, la visión de Dios misma también empuja totalmente el afecto hasta el amor de Dios. Si todo ente es digno de ser amado por cuanto que es bello y bueno, según Dionisio en el C4 de los nombres divinos, es imposible ver a Dios sin amarlo, pues es la esencia misma de la belleza y de la bondad. De la visión perfecta de Dios se sigue un amor perfecto, por eso Gregorio, comentando a Ezequiel, dice, la llama de amor que aquí comienza a arder, cuando ve en persona a quien ama, se enciende más por el amor de él. Tanto mayor es el gozo por la presencia de alguien cuanto más se le ama. Por ello se sigue que el gozo será pleno no solo por parte de la cosa que se goza, sino también por parte de quien goza, y esto completa el gozo de la bienaventuranza humana. También, por eso, dice Agustín en el libro 10 de las Confesiones que la bienaventuranza es el gozo producido por la verdad. Hay que considerar además que Dios, porque es la esencia misma de la bondad, es lógicamente el bien de todo bien, por eso viéndole a él se ve todo el bien, según dijo el Señor a Moisés, en Ex 33,19, yo te mostraré todo el bien. Por consiguiente si se le tiene a él, se tiene todo el bien, como dice Sab 7,11, juntamente con ella me llegaron todos los bienes. Así pues, en el bien final, viendo a Dios tendremos la suficiencia completa de todos los bienes. Por eso al siervo fiel le promete el Señor, en Mt 24,47, que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero dado que el mal se opone al bien, es necesario que ante la presencia de todo el bien desaparezca completamente el mal. No hay unión entre la justicia y la iniquidad ni asociación de la luz con las tinieblas, como se dice en 2 Ioar 6,14. Así pues, en el bien final no solo habrá suficiencia perfecta para quienes tengan todo el bien, sino que también habrá un descanso pleno y una seguridad completa por la inmunidad frente al mal, como se dice en Piar o Ubi 1,33,
Quien me escuche descansará sin temor y gozará de prosperidad, sin amenazas de mal. Como resultado de esto, habrá allí una paz total. Las únicas cosas que perturban la paz del hombre son la inquietud de los deseos interiores, pues desea lo que aún no tiene, y la molestia de los males que se padecen no se temen padecer. Allí cesará toda inquietud del deseo por la plenitud de todo el bien, y cesará también toda molestia exterior por la ausencia de todo el mal. Por lo tanto solo queda que haya allí la tranquilidad perfecta de la paz. Por eso se dice en Is 32,28, reposará mi pueblo en la hermosura de la paz. Esto designa la perfección de la paz. Y para indicar la causa de esta paz añade inmediatamente en las tiendas de la confianza, es decir sin temor al mal, y en un reposo espléndido, que se refiere a la acumulación de todos los bienes. La perfección de este bien final durará por siempre. No podrá cesar porque no pueden malograrse estos bienes de los que disfruta el hombre, porque son eternos e incorruptibles. Por eso se dice en Is 33,20, tus ojos verán a Jerusalén, una ciudad opulenta, una tienda que jamás se podrá desinstalar, y poco después, v21, se señala la causa, porque únicamente mandará allí el Señor nuestro Dios. Toda la perfección de este estado consiste en la fruición de la eternidad divina. Tampoco podrá destruirse este estado por la corrupción de sus habitantes, porque son incorruptibles por naturaleza como los ángeles, o hechos incorruptibles como los hombres, pues es necesario que esto caraptabal se revista de incorrupción, como se dice en 1 Sioar 5,53. Por eso en AP 3,12 también se dice, al que venza le haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás afuera. Y tampoco podrá deteriorarse ese estado porque la voluntad del hombre se aparte por hastío, porque cuanto más se ve a Dios, que es la esencia de la bondad, más se le ama necesariamente. Por eso cada vez se deseará más su fruición, como se dice en Eclo 24,29, quienes me coman, aún tendrán más hambre, y quienes me beban quedarán todavía con más sed. Y por esto mismo también se dice de los ángeles que ven a Dios, en 1P1,12, a quien desean contemplar los ángeles. Tampoco podrá destruirse ese estado por la hostilidad de algún enemigo, porque desaparecerá de allí cualquier molestia del mal, como se dice en Is 35,9, no habrá allí león, es decir diablo hostigador, y las malas bestias, por los hombres malos, no subirán hasta ella ni se las encontrará allí. Por eso también dice el Señor en Yehí en 10,28 de sus ovejas que no perecerán para siempre y que nadie las arrancará de su mano. Y ni siquiera podrá terminar ese estado porque Dios expulse de allí a alguien. Nadie puede ser excluido por alguna culpa, porque no puede darse allí donde no está presente ningún mal. Así se dice en Is 60,21, tu pueblo, todos justos. Tampoco podrá menguar este estado por promocionar a alguien a un bien mejor, como ocurre en este mundo donde Dios a veces retira a los justos los consuelos espirituales y otros de sus beneficios para que los busquen con más avidez y sientan su falta, porque aquel estado no es de corrección ni de mejora sino de perfección final. Por eso el Señor dice en Yehí en 6,37, a quien venga a mí no lo echaré afuera. Aquel estado, por tanto, tendrá la perpetuidad de todos estos bienes mencionados, como dice el Sal, 5,12 exultarán perpetuamente y habitarás en medio de ellos. Este reino es la bienaventuranza perfecta, pues tiene la abundancia inmutable de todo el bien. Y porque la bienaventuranza la desean todos por naturaleza, es lógico que todos deseen rectamente el reino de Dios. Capítulo 10. Es posible alcanzar el reino. Es necesario señalar además que el hombre puede llegar a este reino, de lo contrario sería esperado y pedido en vano. Vemos en primer lugar que esto es posible por la promesa divina. Dice el Señor en Le 12,32, no temas, pequeño rebaño, porque mi Padre tuvo a bien daros el reino. Y el beneplácito divino es eficaz para cumplir todo lo que dispone, como se dice en Is 46,10, mi decisión permanecerá y toda voluntad mía se realizará. ¿Quién podrá resistirse a su voluntad?, se dice en Rom 9,19. En segundo lugar se pone de manifiesto que esto es posible con un ejemplo evidente. Fue mucho más difícil.